Roca, alergólogo de Creu Blanca. Hoy venimos a hablar de la primavera. Como habrán visto, hemos estado ya en los primeros días de la primavera, donde los síntomas de la alergia son bastante frecuentes. Nos habéis llegado a hacer muchas preguntas sobre este tema. Intentaremos resolver todas las que podamos y los invito a que, si tienen alguna nueva, que la puedan enviar para poderlas contestar en el transcurso de la charla. Perfecto, empezamos con las primeras preguntas que hemos recibido para conocer un poco qué es la alergia primaveral y sus causas. La primera dice así: cuando llega el buen tiempo y la primavera, me empiezan a picar los ojos y el paladar, estornudo mucho y tengo mucha secreción nasal. Supongo que es la alergia primaveral, pero ¿qué significa alergia primaveral? ¿A qué le tengo alergia exactamente? ¿Por qué me sucede solo en la primavera? Muy buena pregunta, es lo que nos consultan muchos los pacientes. Generalmente los síntomas primaverales los asociamos a los pólenes. ¿Por qué? Porque la polinización es ahora. Generalmente en la zona donde nos solemos mover nosotros, el polen lo podemos encontrar desde finales de febrero y extenderse hasta mayo o junio, dependiendo de la lluvia, el buen tiempo y el calor o la temperatura ambiental. Por lo tanto, sí, hay sospecha de que tengas alergia a la primavera. ¿Cómo se producen exactamente las alergias? ¿Qué sucede en nuestro sistema para desarrollar una alergia? Las alergias, como bien dice, es una enfermedad, pero es una enfermedad un poco característica diferente al resto, porque la alergia es una respuesta de hipersensibilidad, es una respuesta donde nuestro cuerpo reacciona de forma exagerada, en este caso de la primavera, a los pólenes, pero también lo puede hacer contra alimentos, medicamentos, contra todo aquello que nuestro cuerpo genere anticuerpos. Entonces, ¿las alergias primaverales solo son causadas por el polen de plantas y árboles o hay otros factores? Buena pregunta. Actualmente ya hay otros factores como puede ser bien la contaminación que todos conocemos. También hay otras alergias en estas épocas como lo son la alergia a los ácaros, que también coincide en algunos pacientes en la época de la primavera, pero hablando principalmente de lo que son pólenes, y los pólenes más comunes son los árboles, luego tenemos las gramíneas y malezas. Entonces, ¿el polen de todas las plantas puede provocar alergias? O, bueno, ¿cuáles son las más comunes? Buena pregunta. No todos los pólenes de las plantas producen alergia. Los pólenes que producen alergia generalmente son aquellos los que necesitan viento, aire para transportarse. Los que necesitan vectores, como podría ser las abejas o los insectos, suelen ser pólenes muy grandes. Estos pólenes no suelen inducir alergia, son los pequeños, los que viajan por el viento. Perfecto. ¿Por qué durante la primavera la alergia a los ácaros se intensifica? ¿La alergia a los ácaros es lo mismo que la alergia al polvo? Buena pregunta. No es lo mismo. Vamos a empezar de atrás para adelante. La alergia al polvo, en teoría, el polvo es una sustancia inorgánica. Los ácaros son sustancias orgánicas, son pequeños animalitos de la familia muy pequeña de los ácaros, son microscópicos, son de 5 micras. ¿Y qué es lo que sucede con ellos? Ellos habitan donde hay polvo. Somos alérgicos a las proteínas que contienen los ácaros, que pueden estar en su cuerpo o incluso en su excremento. No es lo mismo. Puedes tener alergia a los pólenes y a los ácaros o tener alergia a los pólenes o a los ácaros. ¿Las alergias se heredan? Sí. Entre un 50% de aquellos familiares de primer grado, es decir, si tienes un padre alérgico, puedes desarrollar alergia con más probabilidades de alguien que no los tiene. Y si los padres ambos tienen alergia, este porcentaje se eleva hasta un 70%. Sí existe un riesgo hereditario. ¿La alergia primaveral es más frecuente en ciertas zonas de España? Sí. No es porque la primavera se comporte de formas diferentes, sino que depende de la vegetación, la temperatura y el viento que hay en estas zonas. Las zonas con alta carga de polen suelen ser zonas más de interior, mientras que las zonas de costa suelen tener una menos carga de polen. Por lo tanto, lo que sería el clima continental facilita la alergia a los pólenes, mientras lo que sería el clima mediterráneo facilita la alergia a los ácaros. He leído una noticia que decía que cada vez está aumentando más el número de alérgicos y que la temporada de las alergias este año ha empezado antes y está previsto que dure más. ¿Es cierto? ¿A qué se debe? Es una muy buena pregunta. Las observaciones que se han hecho al principio del año, tuvimos tormentas, las tormentas en enero ayudaron mucho a aumentar la carga hídrica de las plantas. Esto lo que hizo fue que en el caso del polen del ciprés, que es bastante conocido, sus picos se dieran un poco antes. Ya no se daban a finales de febrero o principios de marzo, sino que ahora se dieron antes. Esto también ha sucedido con otro tipo de árboles. Se prevé que pueda ser una primavera más seca que lluviosa,
lo cual va a hacer que la temperatura, como se está dando actualmente, sea un poco más elevada que la que hemos tenido en los años anteriores, y luego la presencia del polen, ¿sí?, lo va a condicionar el viento y la temperatura. Si el viento se mantiene moviéndose por todo el continente y luego hay poca carga de lluvia, eso va a hacer que tengamos más contacto con el polen. Esta condición puede cambiar en dos situaciones importantes. Uno es que llueva. Si llueve de forma copiosa, lo que va a hacer es que el polen precipite al suelo y de esta forma habrá menos polenes. Otra forma en la que se puede afectar por el tiempo y por la lluvia es lluvias pequeñas como la que tenemos hoy. Estas lluvias lo que hacen es regar y aumentan la carga hídrica en las plantas. Esto va a generar más polen y durante la polinización que tenemos todavía por delante, lo que sería abril y mayo, puede ser que la carga de polen incluso aumente. Genial. Ahora pasamos a preguntas sobre los síntomas de la alergia primaveral. Y aprovechemos para recordar que todavía estáis a tiempo de enviarnos vuestras dudas y preguntas de este Instagram Live sobre las alergias primaverales. Empezamos, la primera. Últimamente me levanto con estornudos, ojos llorosos y la nariz muy taponada. ¿Cómo puedo saber si se trata de un resfriado o si es alergia primaveral? Le suele pasar a muchos pacientes. Una característica que le pedimos al paciente que valore es la consistencia y el color de la secreción nasal. Cuando las secreciones nasales suelen ser más espesas, con color, asociado a malestar general, dolor de cabeza o fiebre, generalmente suele ser un resfriado. Pero si la mucosidad suele ser más líquida, una mucosidad que tiende a caer prácticamente transparente, con síntomas de forma intermitente, podemos estar muy malos durante un par de horas y luego recuperarnos y luego volver a estar enfermos, probablemente estemos con síntomas más de una alergia respiratoria más que de un resfriado. Nunca he tenido alergias, pero este año tengo muchos estornudos, mucosidad líquida y me pica la garganta. Si nunca he tenido alergias, ¿puede ser que me hayan aparecido de repente ahora? Sí, no nacemos alérgicos, nos hacemos alérgicos con el tiempo. La alergia es una enfermedad generalmente de niños, adultos o adolescentes que tiende a aparecer cuando ella quiere. No hay un momento específico y se puede dar en cualquier momento. ¿Cuánto tiempo pueden prolongarse mis síntomas de alergia? Hace ya 3 semanas que tengo síntomas y no cesan. Lamentablemente, los síntomas se pueden hacer perennes. En el caso de la alergia a los ácaros, que tenemos contacto con ellos casi todo el año, pueden haber clínicas muy pequeñas de 2 o 3 semanas de síntomas cuando el polen es muy corto, o se puede alargar durante toda la primavera si no solo somos alérgicos a una planta o a un árbol, sino desarrollamos alergias a más plantas. Ahora nos preguntan en directo, ¿cuál es el mejor tratamiento para la alergia primaveral? ¿Qué puedo tomar? El mejor tratamiento es aquel que disminuya o reduzca los síntomas, no afecte la calidad de vida y sobre todo te permita realizar las actividades cotidianas, incluso el trabajo, sin mayor afectación. Para partir de un punto se puede empezar con antihistamínicos orales y luego subir el escalón de tratamiento dependiendo de las necesidades de cada paciente. Seguimos. A veces, aparte de los síntomas normales de las alergias primaverales a los que ya estoy acostumbrada, tengo dificultad para respirar, noto que me ahogo un poco y en ocasiones noto una pequeña presión en el pecho. ¿Esto es un síntoma normal de la alergia primaveral también? ¿Debería consultar al alergólogo o a un médico especialista en el aparato respiratorio? Buena pregunta. Los síntomas que describes, la sensación de falta de aire, presión en el pecho, tos, también pueden asociarse a la rinitis alérgica. En general, los pólenes, los ácaros, no entienden que arriba tenemos la nariz y que por debajo están los pulmones. La inflamación de la vía aérea es completa, por lo tanto es bastante frecuente que pacientes que desarrollen síntomas nasales con el tiempo puedan desarrollar síntomas a nivel de los bronquios. Si ya fuiste diagnosticado de una rinitis alérgica y tienes síntomas a nivel respiratorio, lo más aconsejable es que vuelvas con tu alergólogo para que revise si se trata de un caso de dificultad respiratoria por la misma alergia. Si por el contrario es algo que ha pasado por primera vez, algo de inicio súbito, sin ningún antecedente de asma, pues sería bueno que comunicaras con tu médico de cabecera o con un especialista de aparato respiratorio. ¿Cuándo una reacción alérgica puede ser preocupante y puede ser un signo de acudir al médico especialista urgentemente? La intensidad de los síntomas varía de persona en persona, varían también, depende de la exposición que tengas al polen, en este caso, ¿no?, que estamos hablando de alergia primaveral, pero también podría ser con los ácaros, mascotas, incluso con los alimentos y medicamentos. Las reacciones graves se definen por la afectación de la calidad de vida, lo que tarde el cuadro en resolverse y la necesidad de medicación para la cual estamos tratando.
Por lo tanto, siempre y cuando tus síntomas sean persistentes, no alivien con tu tratamiento habitual o necesites acudir a urgencias, es momento para hacer un estudio más completo. Perfecto. Tengo muchos picores en la cara y sobre todo en el cuello, pero en la piel. ¿Pueden ser síntomas de alergia primaveral? ¿Existen tratamientos para las alergias a nivel dermatológico? Existe un fenómeno bastante curioso que se debe a que la carga de polen en el ambiente es muy alta y esto puede producir una dermatitis aerotransportada. Generalmente suele suceder en pacientes que tienen alergia respiratoria a algún polen y la carga de este polen en la zona donde se encuentran es muy alta, por lo tanto puede afectar la piel y producir picor, rojez, irritación y esto ser debido a alergia. Tengo mucha sequedad en los ojos y la nariz todo el año. ¿Podría ser síntoma de alergia? Si dura todo el año, ¿también puede ser como una alergia primaveral? Buena pregunta. La sequedad nasal o el ojo seco no suelen ser los síntomas típicos de alergia. La alergia se caracteriza por tener una mucosidad líquida, transparente, como agua, y mucho lagrimeo a nivel ocular. Por lo tanto, los síntomas de sequedad pueden estar asociados a otra enfermedad que no tenga relación con alergia. Seguidamente tenemos varias preguntas sobre el diagnóstico de la alergia primaveral. También aprovechamos para recordaros que aún estáis a tiempo de realizar vuestras preguntas sobre la alergia primaveral. Si tengo síntomas de alergia primaveral, ¿a qué médico tengo que ir primero? ¿Medicina general o directamente al alergólogo? Actualmente los médicos de atención primaria, el médico de cabecera, está suficientemente capacitado para dar un primer diagnóstico y un primer tratamiento en el caso de la sospecha de alergia respiratoria, alergia primaveral. En general, los médicos tienen a su disposición antihistamínicos, spray nasales, colirios con los cuales pueden hacer un primer abordaje. Ahora bien, si este tratamiento no mejora o el mismo médico decide hacer un estudio más profundo, es cuando entramos en nosotros en juego. La verdad, yo aconsejaría siempre empezar con el médico de cabecera y si esto no va bien, consultar con un alergólogo. ¿Qué pruebas se realizan para diagnosticar la alergia primaveral? ¿Y en qué casos sería interesante realizarlas? Las pruebas que hacemos van desde pruebas cutáneas, que se llaman los prick tests, o la gente llama los pinchacitos, y luego hacemos ya determinaciones más específicas a nivel de sangre, diagnósticos moleculares, medimos anticuerpos, pero para un principio o para un primer abordaje, lo primero es la historia clínica. Si ya tienes síntomas de alergia, si tus síntomas son compatibles con una estación del año, lo que hacemos nosotros es estudiar al paciente de forma detallada y a partir de entonces solicitamos o se pide el resto de pruebas. ¿Cuándo acudir? Cuando anteriormente el tratamiento no haya funcionado, cuando el médico de cabecera tenga dudas o cuando tú veas que realmente la evolución de la enfermedad va a peor. Me interesaría saber a qué planta o árbol en concreto tengo alergia. ¿Con una prueba se puede conocer? En la gran mayoría sí. Las baterías con las que hacemos las pruebas están reducidas también al número más frecuente de árboles, plantas, malezas que producen síntomas o que producen alergia respiratoria. Hay muchas plantas que liberan polen a la atmósfera o a través del aire, pero no se hacen pruebas a todas, se hacen a las más frecuentes. Quiero hacerme la prueba de alergias porque cada año en primavera tengo síntomas de alergia. ¿Las pruebas se pueden realizar en cualquier época del año? ¿Me tengo que preparar de alguna manera antes de la prueba? Muy buena pregunta. Se pueden hacer en cualquier época del año. La única condición que pedimos es que el paciente no esté tomando antihistamínicos orales. Entre 5 o 7 días sin antihistamínicos orales, las pruebas se pueden hacer en cualquier momento del año. A continuación empezaremos con las preguntas sobre el tratamiento de la alergia primaveral y otra vez recordamos que aún estáis a tiempo de realizar vuestras preguntas de este Instagram Live sobre las alergias primaverales. ¿Cuál es el mejor tratamiento para tratar la alergia primaveral? ¿Es mejor las pastillas o vacunarse? ¿Y de qué depende? Son dos líneas de tratamiento completamente compatibles entre sí, ninguna pelea con la otra. El tratamiento creo que son antihistamínicos orales, colirios o spray nasales, lo que hacen es que alivian los síntomas, pero en ningún caso llegan a producir una cura. De hecho, es que la cura de la alergia, en lo que se respecta a alergia estacional o rinitis alérgica, no existe como tal. Las vacunas lo que hacen es crear tolerancia en nuestro cuerpo. Eso se traduce en generar en nuestro cuerpo un mecanismo de defensa que haga que no reaccionemos de forma tan exagerada hacia los pólenes, los ácaros, los perros, gatos que tengamos en casa. Por lo tanto, no hay una cura como tal, pero las vacunas lo que te van a ayudar es a poder tolerar aquello a lo cual eres alérgico. Mientras que los antihistamínicos, los spray nasales o los colirios te disminuirán los síntomas. Son tratamientos completamente compatibles unos con los otros. Para tratar la alergia primaveral me han recetado antihistamínicos,
pero no me gusta tomarlos porque me dan somnolencia. ¿Es normal? ¿Todos producen somnolencia? ¿Hay alguna alternativa? Bueno, gran parte de los antihistamínicos, su posología, la forma de administración y demás, es cierto que en algunos pacientes puede generar sueño en el transcurso del día. Pero existen otros antihistamínicos de nuevas generaciones que ya no inducen tanto. Ante la duda, es recomendable tomar el antihistamínico por la noche por si llegara a darse este fenómeno. Si aún así tiene síntomas con los antihistamínicos, síntomas de sueño, somnolencia o cansancio al día siguiente, se puede cambiar el tratamiento o sustituirlo por algún spray nasal que tal vez no te genere estos síntomas y a lo mejor puedas conseguir más alivio que con antihistamínicos orales. Cuando tengo un episodio de alergia, me pican mucho los ojos, se me ponen muy rojos y se me hinchan. ¿Hay algún alivio efectivo y rápido para calmar ese picor? ¿Servirían unas gotas de suero fisiológico o sería mejor consultar con un médico para que me recetara un colirio más concreto para casos alérgicos? Yo creo que la segunda opción es mejor. El colirio lo que va a hacer es limpiar el ojo. Si es un colirio que solo lleva suero, lo hará un efecto lavado, lo limpiará, pero luego las partículas de polen se volverán a depositar tanto en la conjuntiva del ojo como en la conjuntiva palpebral, haciendo que vuelvas a tener síntomas. Por el contrario, si utilizas un colirio que esté prescrito por un médico, por un oftalmólogo, por un alergólogo o un médico de atención primaria, probablemente este lleve medicación para disminuir y reducir la intensidad de los síntomas, así como para conseguir un alivio más prolongado. Desde hace años me vacunan por alergia primaveral. Este año estoy embarazada y voy a dar a luz en mayo. ¿Puedo vacunarme igualmente? Si me vacuno una vez ya nacido el bebé, ¿afectará la lactancia? Es una duda que le surge a muchas embarazadas. Las vacunas de la alergia no están contraindicadas si ya se estaba vacunando previo al embarazo, es decir, cuando nos encontramos en una fase de mantenimiento. No se suelen iniciar vacunas durante el embarazo. Con respecto a la lactancia, no está contraindicado iniciar o continuar una vacunación durante el periodo de lactancia. No se ha demostrado que las vacunas afecten al lactante. Tengo alergia primaveral y me provoca crisis de asma. Me han recetado un inhalador para ayudar a aliviarlo. ¿Es la única solución? Si lo uso frecuentemente, ¿puede afectar negativamente a los pulmones? Las crisis de asma necesitan un inhalador para poder aliviar. Al igual que como hablamos de los antihistamínicos o los sprays nasales que consiguen el alivio, el inhalador hace lo mismo. Corta o resuelve los síntomas de una manera más rápida. Ahora bien, en este caso habría que evaluar si el tratamiento que necesitamos es un tratamiento de mantenimiento, porque los síntomas son más frecuentes de lo que se percibe, o si son solo crisis puntuales. En todo caso, lo más recomendable es buscar el mejor tratamiento que se adapte para controlar los síntomas y evitar las crisis, ya sea realizando una vacuna de alergia o un tratamiento de mantenimiento para el asma. ¿Los niños pequeños pueden tener alergia primaveral? ¿Tendría que acudir al pediatra o al alergólogo? ¿El tratamiento es diferente en edades tempranas? El tratamiento no es diferente a edades tempranas. Siempre buscamos tratamientos que lo que buscan es reducir los síntomas. Ahora, a ver, tenemos que partir desde el punto de vista de qué edad tiene ese paciente en el que sospechamos alergia, porque generalmente en los niños muy pequeños, 1 o 2 años, generalmente lo que suelen pasar son infecciones respiratorias, más que con alergia respiratoria. Las pruebas básicamente consisten en lo mismo. Las pruebas cutáneas que se hacen, los prick test, son tanto accesibles para adultos como para niños. Los alergólogos tenemos la ventaja de unas pocas especialidades que estamos capacitados para ver a niños desde recién nacidos hasta pacientes de 100 años. Pero siempre tomando en cuenta que la clínica que tenga el paciente sea compatible con alergia respiratoria. En el caso de los niños, habría que descartar que no sea un niño que está cursando con un proceso viral o un resfriado. Finalmente, pasamos a las últimas preguntas que hemos recibido, que son sobre la prevención de la alergia primaveral. Y otra vez, aprovechamos para recordaros que aún estáis a tiempo de realizar vuestras preguntas sobre este tema. Creo que tengo alergia a los ácaros, ya que durante la primavera dentro de casa lo paso muy mal y tengo muchos síntomas de alergia. Intento limpiar el polvo una vez por semana, pero parece que no es suficiente y sigo teniendo alergia. ¿Qué más puedo hacer para eliminar los ácaros de manera efectiva en casa? Buena pregunta. A ver, los ácaros son un problema muy constante y muy frecuente en zonas de costa. No es lo mismo tener un clima húmedo, con buena temperatura, cuando es un clima más seco o con temperaturas más extremas. En nuestro caso, lo que tenemos en la costa mediterránea facilita mucho el crecimiento de los ácaros, porque los ácaros están cómodos alrededor de unos 25-30 grados de temperatura y con una humedad relativa que puede oscilar entre hasta un 60 hasta un 75%. Cuando vivimos cerca de una costa, de una playa, esta exposición es bastante frecuente. Por lo tanto, en nuestros hogares es bastante común encontrar ácaros. El ácaro no se puede eliminar completamente. Podemos tener ciertas medidas para disminuir su carga.
La principal medida que utilizamos o que recomendamos a los alergólogos es tener la habitación del dormitorio lo más minimalista posible, ¿sí? Evitar peluches en el caso de los niños y en general evitar lo que son moquetas, cortinas, lugares donde se pueda acumular el polvo. Si esto ya lo has hecho, una segunda opción es aspirar. Aspira los colchones, aspira las almohadas, aspira tus cojines, aspira tu sofá. Y de esa manera podrás evitar tanto el ácaro que está ahí como los desechos del ácaro. En este caso, los ácaros a través de las heces fecales pueden también transmitir los síntomas de la alergia. Y por último, ventilar. Es muy importante tener nuestras habitaciones y nuestros domicilios ventilados. No hagas la cama inmediatamente al despertarte. Deja que le dé el sol, deja que se ventilen las habitaciones. Y de esta forma ayudarás también a reducir la carga de los ácaros. Para prevenir las alergias en el interior de casa, me han recomendado las fundas antiácaros. ¿Realmente funcionan? ¿Van bien también para las alergias al polen? Bueno, funcionan para los ácaros. Lo que disminuye es que inhalemos el ácaro que está depositado en el colchón o en las almohadas o sobre las superficies donde coloquemos las fundas. Ahora bien, es mejor limpiar el colchón o las almohadas antes de colocar este tipo de fundas, para que de esta manera, si se queda alguna partícula del ácaro dentro de las mismas heces fecales del ácaro, el protector o la funda disminuya la inhalación de esa partícula. Pero principalmente yo recomiendo primero aspirar y luego la funda. Me gusta mucho salir a correr, pero tengo muchos síntomas de alergia primaveral y se me hace incómodo y noto que me ahogo un poco. ¿Hay algún momento del día en el que es más recomendable realizar deporte de este tipo? Sí, no hacerlo por el día. Lo mejor es realizarlo cuando hay una baja carga de polen en la atmósfera. El polen se libera y permanece en la atmósfera durante todo el día. Luego al final de la tarde-noche desciende. Por lo tanto, si deseas hacer deporte al aire libre, es mucho más recomendable que lo hagas por la noche o a primeras horas de la mañana, ya que durante el día te encontrarás con una gran exposición de polen en la atmósfera. Acabamos de recibir una pregunta en directo. Nos preguntan, ¿las aspiradoras que dicen que son antiácaros funcionan realmente? ¿Son para los ácaros? Son para los ácaros. A ver, lo que realmente funciona es el filtro que lleve, ¿no? Todos estamos acostumbrados ahora a hablar de filtro cepa. Se necesita una aspiradora que tenga bastante potencia y con este tipo de filtros. Sí, disminuye bastante la carga de ácaros. De hecho, te sorprenderías de la cantidad de ácaro o residuos que te puedes encontrar en una alfombra o en un mismo colchón cuando se realiza una aspiración profunda. Ayuda mucho y reduce mucho más que, por ejemplo, colocar la funda esta, la que se mencionó anteriormente. Mi madre quiere empezar a llevar mascarilla porque ha oído que puede ayudar a disminuir los síntomas de la alergia primaveral, ya que lo pasa realmente mal durante esta época del año. ¿Es realmente una medida de prevención efectiva o no hace diferencia? Pues una de las cosas que aprendimos de la pandemia fue que el uso de mascarillas FFP2 disminuyó mucho la exposición a los pólenes. Cuando nos dejaron salir después del confinamiento estábamos en plena primavera y aún portábamos mascarillas. La tasa de incidencia de síntomas que tuvieron los pacientes alérgicos a los pólenes en esa época en concreto disminuyó porque estábamos protegidos. Sí, sí funciona y de hecho reduce mucho la exposición al polen. Si realmente vas a estar expuesto en una zona donde va a haber mucho polen, la mascarilla y las gafas, que son las gafas oscuras o las gafas de ver, disminuirán mucho los síntomas conjuntivales como los de la nariz. Donde trabajo están haciendo obras y además tenemos muchos árboles alrededor que están en la época de polinización. Con todo esto, cuando estoy en el despacho me da mucha alergia y lo paso realmente mal. ¿Qué puedo hacer? El problema de las obras, los materiales de construcción y el polvo es que también puede producir un efecto irritativo porque el polvo permanece en la atmósfera, entra en el despacho en este caso y puede picar los ojos, puede producir síntomas nasales sin ser alérgico. Ahora bien, si a esto le sumamos que en la proximidad del despacho hay polen, esto aumentaría más los síntomas. En este caso, todo lo contrario. En este caso no habría que ventilar, sino por el contrario, habría que mantener la ventana cerrada e intentar ventilar hacia adentro, manteniendo la mejor ventilación del despacho, en este caso, hacia el interior. Se puede utilizar también, que esto no lo han preguntado, pero se pueden utilizar también purificadores de aire. Algunos pacientes lo utilizan con muy buenos resultados. El problema que tienen estos es que van por metros cuadrados. Un purificador tiene que tener una capacidad bastante grande para poder limpiar una habitación cerrada. Vivo en Barcelona y tengo alergia a los plataneros. ¿Qué puedo hacer? Pues es un problema, porque Barcelona es una de las ciudades, es la principal ciudad que tiene plataneros plantados en todas las zonas urbanas. Se utiliza el platanero porque es un árbol que da bastante sombra, requiere pocos cuidados y en general lo tenemos en paseos muy grandes y en zonas muy urbanas. El polen del platanero es muy frecuente producir síntomas en esta época del año. A partir de marzo y abril lo tendremos con una gran exposición. Lo mejor es evitar estar en zonas abiertas, los días de viento, de buena temperatura, porque la cantidad de polen va a ser muy importante.
Si necesitas salir al aire libre y necesitas estar fuera por un tiempo largo, pues la recomendación que preguntaba anteriormente, utilizar mascarilla, también se puede utilizar. Pero de todas formas, si notas síntomas estando en los lugares abiertos en esta época, es muy recomendable estar en sitios cerrados. Y ya para acabar, ¿qué consejos les darías a aquellas personas que están sufriendo síntomas de alergias primaverales en estos momentos, por tal de mitigarlos tanto en casa como en el exterior, como resumen general? Bueno, la conclusión de esta charla y la idea de dar un poco más de información es uno, que aprendan a identificar los síntomas de la alergia, desde un ojo rojo, picor, lagrimeo, picor constante de nariz, una mucosidad líquida, estornudos, se llaman estornudos en salva, son estornudos muy frecuentes, o ya síntomas respiratorios como dificultad para respirar y tos, es que puedan identificarlos. Si han sido ya diagnosticados de alergia, que acudan con su alergólogo para que les actualice y les ajuste el tratamiento. Si no han sido diagnosticados de alergia y tienen claras sospechas, pueden acudir a un especialista en alergia. Si no crees que tengas todos los síntomas o tienes dudas de un resfriado, la idea sería poder acudir con nuestro médico de cabecera y que fuera él con la información clínica y nos diera un mejor tratamiento. Pero sospechen siempre de alergia cuando la mucosidad tiende a ser líquida, cuando los síntomas son intermitentes y no se simule un resfriado, pero al cual se puede resolver en 2 o 3 horas. Muchas gracias.